Han de pensar que yo solamente estoy pensando en la fiesta. La semana pasada yo aludía al Maratón Guadalupe Reyes, que comenzó el Día de la Virgen de Guadalupe y concluye el Día de los Reyes Magos. Y hoy, pues hoy comienzan las posadas. Esta es una tradición hermosa que lamentablemente se ha ido diluyendo, aunque hay todavía mucha gente que las festeja, las celebra, las conmemora. Pero yo sé que tú eres de otro tipo de formación, Alejandro, pero mucha gente que nos está escuchando, usted que nos ve en su casa a través de su automóvil, pues sí, le gusta, por lo menos hasta para la convivencia con los compañeros y con la familia. Qué bueno, está bien. Está bien. Tiene anunciando su maratón de Guadalupe Reyes desde hace un mes. Un mes tiene anunciándolo. Y como Gabriel, que es nuestro floor manager, pues le da vuelo a Álvaro, pues entonces pues sigue enfatizando en que es necesario un maratón de un mes. Pero lleva un mes anunciándolo. Bueno, para que no te molestes, vamos a una información relevante que sobre todo el fin de semana generó pues cierta controversia, pero hoy al parecer ha quedado de alguna manera ya aclarado. Y es que el sábado, el gobierno de México protestó ante Estados Unidos por haber incluido dentro de la ley auxiliar del Acuerdo Comercial de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, presentada ante la Cámara de Representantes estadounidense, la designación de cinco inspectores para evaluar la reforma laboral mexicana. Y bueno, pues este día, usted que está viendo las imágenes que teníamos hace un segundo allí en televisión, pues son imágenes de estos dos personajes tan importantes para el comercio internacional. Uno es Jesús Seade, que lo tenemos ahí. Hoy le informó que envió una carta justo al representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer. ¿Por qué batallamos tanto para decir el apellido de este señor? Lighthizer. El señor sí. Robert Lighthizer, donde le expresa que es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. ¿Por qué lo dice Álvaro? Y yo creo que es un tema que se le ha dado mucho vuelo y hay que explicarlo en 3 patadas. Es muy sencillo. Acuerdan el tratado. Ya está, listo, vámonos. Lo tienen las 3 partes, lo van a aprobar cada uno. La semana pasada, por eso fue una semana redonda para el México. Así es. Y luego, repentinamente, manda Estados Unidos a su Cámara de Representantes un adendum. Un agregado. Un agregado. Ahí entre ellos, pues, entre los, para la Cámara de Representantes, donde dice, y además vamos a mandar a unos inspectores que van a vigilar que se cumpla con la reforma laboral mexicana. Eso es todo. No queda en el TEMEC, pero, pues, en todo su derecho de mandar una iniciativa donde dicen que ellos ya agregaron a unos visitadores aquí en México que le van a dar cumplimiento a lo que se acordó en el TEMEC. Bueno, falta que los mexicanos pues les aprueben el pasaporte para empezar, porque creo que seguimos siendo una nación soberana y que puedan operar en México como inspectores. Pues no. Efectivamente, la controversia se da también en una coyuntura política muy particular. Se infla, esa es mi opinión, se infla el tema de este adendum y estos supervisores de Estados Unidos que estarían como agregados en la Embajada de Estados Unidos en México, pero se infla, desde mi punto de vista, con la idea política de contrarrestar el impacto de la captura de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y entonces se genera una burbuja, desde mi punto de vista, que ya ha quedado aclarada, inclusive con la carta que hoy él envía a México. Se hace pública esta carta del representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, donde pues aclara que pues no hay problema. A ver,
Incluso, Álvaro, se infla un tema que pues no tiene mucha lógica, porque, por ejemplo, el aguacate, el tomate, productos que tienen una importancia muy fuerte para la relación bilateral, tienen sus propios inspectores. Sí. Tienen inspectores, o sea, son inspectores estadounidenses que vigilan que la calidad, que esto, que el otro. Y esto usted lo va a recordar todavía mejor porque hay un momento en el que los inspectores norteamericanos que ven el tema del aguacate le dijeron a su embajada que se sentían inseguros en Michoacán. Y entonces el Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a México, oigan, ¿saben qué? Se están sintiendo inseguros los inspectores del aguacate. Entonces, pues tampoco sería como una cosa extraordinaria que pasara que, sí tratándose de un tema tan delicado como la reforma laboral, sí es un tema que llama mucho la atención. No serían inspectores obvio, simplemente de cajas y de mercancías, serían inspectores que vienen a ver un tema de política interna. Ese es el tema riesgoso de este asunto. Efectivamente, eso es una parte, porque el hecho de que vengan supervisores de otro país a ver cómo está funcionando la reforma laboral podría efectivamente dar la impresión de que estamos cediendo. El asunto es que forma parte de una relación comercial muy clara, que no es nueva, además, que viene desde el Tratado de Libre Comercio, y justamente a partir de esta controversia que se generó fue que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Seade, va hoy a Washington y entrega lee una carta con que además un funcionario estadounidense. Oye, da risa porque, o sea, Felipe Calderón autoriza que se metan los de la CIA, los de la DEA, los militares en los C4, C5, no sé cómo, a que operen desde ahí. Y ahora un gran escándalo porque van a entrar unos inspectores de no sé qué. Honestamente me parece un tema muy, muy inflado. El tema es que hay un TEMEC que se firmó, que celebraron todas las partes y ahí está. Se necesitaba. Y tan es así que el tipo de cambio hoy, pues lo celebra, Álvaro. Exacto. Yo creo, por quiénes son los que promueven justamente este asunto, que es un asunto de carácter más bien político, tratando de contrarrestar los efectos políticos adversos a Felipe Calderón y a su grupo político, que sigue siendo todavía muy influyente en México, no solamente en términos políticos, sino en términos mediáticos. Y inflan este asunto que hoy creo que queda zanjado, o por lo menos parcialmente zanjado, cuando hoy allá en Washington Seade leyó a los medios la carta en la que el estadounidense le entregó, en la que se aclara que los 5 agregados no serán inspectores y naturalmente que van a respetar las leyes mexicanas. En la carta, Alejandro, Lighthizer explica que el personal al que se hace referencia en la legislación no son inspectores laborales y que se adecuarán a la ley relevante mexicana. Detalló también que serán funcionarios del Departamento del Trabajo que serán destinados a la embajada estadounidense y consulados en México. Bueno, sí, Seade se dice satisfecho por la carta de respuesta de Lighthizer. Dice que el documento es definitivamente aclaratorio, es lo que dice, hemos ganado claridad, es lo que señala en una rueda de prensa que dio desde la embajada mexicana en Washington. Sí. Hoy en la mañana Marcelo abunda sobre el tema. Sí. Abunda, porque es que sí es como una olita. Es una burbuja, desde mi punto de vista. Sí, mira, hasta me ha dado flojera, te dije hace rato, sí. Hasta me da flojera porque es una burbuja ahí. Pero sí es importante, porque finalmente a usted que nos escucha y que nos ve, es importante aclararle esto que sí ha sido transversal
a los medios de comunicación en el curso del fin de semana y del mismo día de hoy, Alejandro. Sí, bueno, lo que está diciendo Marcelo Ebrard es importante. Dice Sí. que explica que ahora el Congreso de Estados Unidos es el que busca que vía el Ejecutivo de ese país se designe hasta 5 agregados laborales para dar seguimiento a las reformas implementadas en México. ¿A qué se refiere con esas reformas implementadas en México? Bueno, dentro de los acuerdos que hay en el TEMEC, hay acuerdos laborales que curiosamente, o no curiosamente, sino notoriamente, son benéficas para México. Pues sí, para ¿cómo? los trabajadores para mexicanos. los trabajadores Pues mexicanos. sí. A ver, y además que están en línea de lo que está haciendo el presidente. Hoy mismo el aumento, ¿Con el aumento salarial? el aumento salarial. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? Bueno, es una especie como de dumping laboral, que los mexicanos ganen menos en la industria, por decirle, la industria armadora de autos. Lo que está diciendo es, oigan, apúrense con sus salarios, ganan muy bajito, ganan muy poco, tienen que darle más salario a los trabajadores mexicanos para que no se estén viniendo a México por esa razón. Las fábricas, que haya otra razón competitiva, órale, pero si tienen a obreros con malos salarios, pues no, auméntenle los salarios, porque son obreros ya calificados que tienen derecho a un salario mayor. Fíjate, curiosamente, esas reformas que vienen ahora en el TEMEC, pues son reformas que le benefician a un trabajador mexicano. Es que de ahí el asunto que yo considero que es de carácter más bien político. ¿Quiénes se están quejando? Los patrones. Pues los patrones, que son los que, por supuesto, no necesariamente están de acuerdo en que haya una competitividad salarial en México con respecto de Estados Unidos. En la propia negociación del TEMEC, por supuesto que los sindicatos de trabajadores estadounidenses pesan, y se destrabó el TEMEC en Estados Unidos a partir de que la principal central de trabajadores avaló los términos del acuerdo. Claro. Y uno de los aspectos fundamentales es que hay que ver si en México se cumple con la reforma laboral, no solamente en términos salariales, Claro. sino en libertad sindical. Claro, y es importantísimo. Pues claro. O sea, ¿por qué habríamos de negarnos? ¿Por qué habría de oponerse, por qué habríamos de oponernos en México a que se corran observe a la tiznada a toda a Carlos Romero de Champs? a Carlos Romero de Champs, o a cualquiera, esa bola de líderes gángsters. corruptos, gángsters que han estado en México por décadas y décadas? No, para afuera, vámonos. Por eso Es se hizo un la acuerdo reforma laboral. comodísimo, por eso hay una reforma laboral. Por eso, a partir de este año, todos los sindicatos deben elegir a sus dirigentes mediante el voto universal de sus agremiados. Eso, qué escándalo, qué escándalo. Eso es intervenir en asuntos de México. Vaya. Pero además, la forma, o sea, ellos tienen el derecho a decir lo que quieran allá. Mandan en la Cámara de Representantes. Es más, mira, hay una explicación que hace Marcelo Ebrard el día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, hace una explicación que yo creo que es muy conveniente. Sí. Dice Marcelo Ebrard, a ver, creo que lo tenemos por ahí, si lo podemos escuchar, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard esta mañana, vamos a oírlo. En primer lugar, comentarles sobre el protocolo que aquí conocemos como tratado, que se firmó la semana pasada aquí en Palacio Nacional. Ese está intacto. Ese fue enviado 100% en los mismos términos que aquí se firmó. No tiene letras chiquitas, paréntesis, adendums, nada. El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso. Y dice esto Marcelo Ebrard porque la crítica a SEADE, que por cierto ya hasta el grupo parlamentario del PAN en el Senado está pidiendo su renuncia. O sea, bueno, sin porque sentido. muchos dicen que cómo es posible que no hayan leído la letra chiquita del tratado. Pero eso no veían en el tratado. No, y un show se hizo en redes que, a ver, se agarró ese tratado, se llevó allá y es el que se va a firmar, punto.
aquellos tienen toda la libertad de hacer su propio show interno frente al Congreso, frente a la Cámara de Representantes y decirle al Ejecutivo, oye, tienes que presionar que 5 delegados entren a México. Háganlo, está bien. Ahora, esos 5 delegados necesitan un pasaporte. Para empezar, un pasaporte. Para empezar. O Bueno, sea, el pasaporte, digo, lo van a tener allá, pero su aval, lo el sé, aval de pero México. digo, para empezar necesitan el pasaporte, y ese pasaporte lo expide México. Y si se van a meter a México, pues necesitan una autorización de México. No está en el TEMEC y es un adendum que están haciendo ellos para ellos allá. Es simple. Ahora, pero tan se generó una burbuja que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que fijar una posición. Claro. Y hoy en su conferencia de prensa por la mañana, López Obrador habló de la iniciativa de ley por parte de Estados Unidos de incluir inspectores laborales para México y dijo que fue un asunto que salió de manera clandestina. A ver, vamos a escuchar. Se envió una ley en Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este tratado, que habla de que cada 6 meses pueden venir inspectores o que van a haber 5 inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale de manera clandestina, aunque tienen, desde luego, derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas y del Congreso aprobarlas o modificarlas o rechazarlas. Así es en cualquier país. Sobre todo, ese país, Álvaro, al final, le importa muy poco, le ha importado muy poco México, pero sí le interesan sus propios trabajadores. La razón por la Porque sus trabajadores le exigen, tienen un peso. La razón por la cual tendrían que supervisar, o la razón por la cual quieren que esa reforma laboral se lleve a cabo, no tiene que ver ni siquiera por los mexicanos. Que nos beneficia de rebote, pues qué padre, qué bueno, está bien, pero no tiene que ver ni siquiera con los mexicanos. Tiene que ver con que si siguen los salarios abatidos en México, pues lo que van a hacer las fábricas, simplemente lo que ellos alegan es dumping laboral, es venirse a México a explotar a trabajadores mexicanos por salarios, con salarios mucho menores que los de ellos. No creas tú que tampoco hay una preocupación de ellos allá. Simplemente lo que están haciendo los norteamericanos es decir, sí, queremos supervisar que esto se lleve a cabo porque la única manera en que has mantenido un salario deprimido de los obreros, pues es con líderes charros, pues ¿de qué otra manera? Pues, digo, de rebote nos beneficia, sí, pero de que a aquellos les vale, les vale. Ellos simplemente quieren que haya una condición de igualdad, es todo. Sí, esto por eso es importante abordarlo de esta manera. Es un asunto que por la mañana López Obrador decía que había que resolverse con el diálogo y hoy mismo, efectivamente, pues para eso se arrancó para allá el subsecretario Seade, que mañana va a estar en la mañana con López Obrador para informarle. Es muy probable que mañana mismo dé una posición desde el Palacio Nacional. Mañana hablará López Obrador sobre seguridad. Adelantó el día de hoy. Pero bueno, este fue el tema que quisimos también comunicarle a usted porque había generado esta